30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía. Vea qué espectacular esta pantalla que tenemos ahora mismo en su imagen de su televisión. Nos acompaña aquí en el estudio el doctor Omar Vidé, médico internista, es asesor y consultor de Noticieros Hoy Mismo y del programa 30:30 en este asunto de esta pandemia del COVID-19. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias al licenciado Edgardo Melgar y a su teleaudiencia por la oportunidad de conversar en esta noche sobre estos temas que nos envuelven acerca del COVID-19. Y tenemos hoy dos invitados especiales. Desde San Salvador nos acompaña esta noche el doctor Jorge Panameño. Él está en San Salvador. El Salvador es médico internista con una maestría en medicina tropical, con énfasis en enfermedades infecciosas y parasitarias. Es docente universitario por muchos años, además un investigador científico. Doctor Panameño, buenas noches. Cuánto gusto de estar con los hermanos hondureños y que podamos disfrutar de un agradable tiempo de conversar y intercambiar experiencias y sobre todo ayudar a formar opinión para los que nos ven en esta noche. Muy bien, muchas gracias. Doctor Jorge Panameño desde San Salvador, en Alajuela, Costa Rica. Nos acompaña esta noche el doctor Carlos Jiménez Sánchez. Es veterinario con una especialización en microbiología y virología diagnóstica, además es un docente con muchas experiencias y también es un investigador científico en su país, tanto con reconocimiento nacional e internacional. Doctor Carlos Jiménez, buenas noches. Muy buenas noches, don Edgardo y compañeros. Realmente una bendición poder compartir con ustedes. Muy bien. Toda la audiencia de su exitoso programa. Muchas gracias. Los micrófonos están abiertos para que ustedes puedan intervenir libremente y puedan conversar y compartir sus experiencias como le hemos hablado también en privado. Esta sin duda que va a ser una conversación sumamente informativa, orientadora y enriquecedora. Solo para actualizar un poco los datos a nuestros estimados invitados, a don Jorge Panameño, al doctor Carlos Jiménez, al doctor Omar Videa y a nuestros amables televidentes. Los casos confirmados hasta hoy, domingo 3 de mayo, en El Salvador, Costa Rica y Honduras son los siguientes. En Costa Rica hay 739 casos confirmados de COVID-19 y se reportan 6 personas fallecidas. Y hay 386 recuperados. En El Salvador, 490 casos positivos, 12 personas han fallecido y se han recuperado 154 personas. En Honduras, 1.055 casos, 82 fallecidos, 118 recuperados. Total de casos en los tres países, 2.284, fallecidos 100 y recuperados 658. Comenzamos con Costa Rica, con el doctor Carlos Jiménez Sánchez. Doctor, buenas noches. De nuevo, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál diría usted que ha sido la experiencia de Costa Rica para enfrentar el COVID-19? Bueno, me parece a mí que el hecho de que la pandemia se originara, digamos, a finales de diciembre, principios de enero, nos dio la oportunidad de prepararnos, ¿verdad? Como país para esa emergencia. Y luego ha habido una posición firme de lo que es las autoridades del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es, digamos, la instancia ejecutora, digamos, de la medicina en Costa Rica. Y también hay que reconocer digámoslo así, el nivel tal vez de escolaridad y de preparación de la gente, que ha logrado entender, digamos, la dinámica del problema y pues ha acatado a grandes rasgos las recomendaciones de distanciamiento, lavado de manos, restricciones, digamos, en las salidas, decimos no a las aglomeraciones, etcétera. El país venía caminando con una serie, digamos, de restricciones que se aplicaban al área central de San José, por número de placa y por día, y eso se ha extendido a todo el país. Entonces, digamos, qué sé yo el día de ayer, que era sábado, yo no podía circular con mi vehículo que termina en 4, que serían los números pares. Y los días martes tampoco puedo circular. Eso me obliga, digamos, a mí y a todos los propietarios de ese tipo de placas, pues a mantenernos, digamos, recluidos. Yo siento que por ahí, digamos, ha sido
la parte, digamos, positiva de cómo se ha enfrentado a nivel nacional, y hasta el momento los números, digamos, van dando respaldo a todas las medidas que nosotros como país hemos implementado. Usted diría que ha sido 4 grandes pilares: un sistema de salud robusto, medidas fuertes y aplicadas a tiempo, una población que ha hecho caso, y también que los especialistas, los médicos, los científicos han estado al frente en la toma de decisiones. Sí, a mí me parece exactamente esas 4 cosas. Digamos que el modelo de seguridad social de Costa Rica no es reciente, en realidad es algo que se instaura allá por 1940, pero a lo largo de todos estos años se ha venido fortaleciendo y se ha venido modificando y se ha venido adaptando, digamos, a los cambios que los tiempos requieren. Y por otro lado también, digamos, hay una respuesta de la población que tiene que ver, digamos, con algo que es mucho más antiguo, que es la educación primaria gratuita y obligatoria desde 1869. Y luego tenemos, digamos, una serie de condiciones que se dieron en los años 40 con el nacimiento de la seguridad social, pero también todo lo que llamamos las garantías sociales en Costa Rica, que permitieron, digamos, el fortalecimiento de la clase trabajadora, que, digamos, constituye la mayor parte de la población. Y finalmente, digamos, en el año 48, 49, cuando se da la fundación de la Segunda República, hay una abolición del ejército. Esto permite que el país, digámoslo así, invierta mucho en educación y en salud, ¿verdad? Y no tanto en armas, por ejemplo. Me parece que ese es como el trasfondo histórico de lo que nosotros tenemos hoy día. ¿Cuál es el tratamiento que les ha funcionado? ¿Cuál es el abordaje o estrategia que les ha funcionado? El país, digamos, no ha hecho grandes, muestreos, pero sí viene haciéndolos, digamos, diariamente, tanto en laboratorios propios del sistema de salud, como es el INCIENSA, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital México, clínicas también periféricas, sino que también lo abrió, digamos, a laboratorios privados. Y luego lo que se hace es que los individuos que son identificados, las personas que son identificadas como positivas, este diagnóstico se hace mediante PCR, que sería la amplificación en cadena de la polimerasa. Y básicamente, digamos, es un diagnóstico que nos dice que hay ARN viral en las muestras de hisopados nasales o de hisopados de faringe. Y luego entonces se hace un seguimiento pormenorizado de aquellos contactos en las últimas 2 semanas que tuvo esta persona. Las personas, más o menos un 93% de los casos, pues va evolucionando favorablemente con un cuadro que podemos decir de resfrío, de gripe, ¿verdad? Que no requiere hospitalización, sino que esas personas lo que reciben es una orden sanitaria que los obliga a permanecer en la casa, con un monitoreo constante, digamos, por parte del sistema de salud. Y ese monitoreo se mantiene las 24 horas del día. Si las personas requieren, digamos, por la severidad del cuadro, hospitalización, inmediatamente se hospitalizan. Pero paralelamente se va haciendo un seguimiento de todos los contactos. Y esos contactos se evalúan físicamente y si es necesario también se evalúan, digamos, virológicamente mediante la prueba de PCR. Y entonces ahí se va construyendo el andamiaje, digamos, de identificar tanto los casos positivos como aquellos casos contacto, que eventualmente también sabemos han originado otros casos positivos. Doctor Videa, si usted quiere hacer una consulta. Correcto. Doctor Carlos Jiménez, gusto saludarlo nuevamente. Sin duda alguna, hemos venido analizando el comportamiento de Centroamérica y en particular en Costa Rica, El Salvador, Panamá, Guatemala. Pero en el particular ahora que nos embarga hablar de Costa Rica, sin duda que la estrategia ha funcionado, consideramos nosotros, porque tenemos reportes de que han realizado hasta el momento 13.851 pruebas. La primera pregunta iría encaminada hacia: ¿esas pruebas todas son PCR o ya en Costa Rica han comenzado a realizar la prueba rápida, la detección de antígenos?
Fundamentalmente son pruebas de PCR, ¿verdad? Básicamente es la que se utiliza como prueba confirmatoria, básicamente. Y si usted observa, en realidad hay muchas pruebas o hay algunas pruebas, digamos, el número de pruebas supera el número de pacientes, tanto descartados como de pacientes diagnosticados positivos. Y en realidad no es que haya mala información, lo que sucede es que los pacientes que son positivos, después de 14 días de evolución, se vuelven a analizar y si la muestra es negativa, se vuelve a analizar 24 horas después. O sea que puede haber al menos 3 análisis para un paciente, digamos, que fue diagnosticado originalmente como positivo. Eso es lo que marca, digamos, la diferencia en cuanto al número de análisis y el número de pacientes que están recuperados. Sí, doctor, ¿qué número de pruebas realizan de PCR, ya que es su gran mayoría en relación al número total? ¿Qué cantidad de pruebas están realizando de manera diaria? Sin duda alguna, en la medida que la pandemia va evolucionando, se requiere cada día ir incrementando el número de pruebas. Seguramente no es la misma cantidad con la cual se empezó en el primer momento que tuvieron el primer caso, que fue determinado el 6 de marzo. Sí, definitivamente el número de pruebas viene aumentando. Yo señalaba, digamos, que originalmente se empezaron a hacer en el Instituto Nacional de Investigaciones en Salud, el INCIENSA, y posteriormente se abrieron laboratorios del Hospital San Juan de Dios, del Hospital México y de otros centros hospitalarios. Y posteriormente se incluyó también, digamos, laboratorios privados. Entonces, el número que se están manejando aproximadamente es de unas 600, 700 análisis diarios, digamos, en todos los centros. La información que se genera de cada análisis tiene que ser reportada obligatoriamente al Ministerio de Salud, digamos, que es como el que canaliza toda esa información. Y también nosotros, digamos, tenemos previsto que si es necesario aumentar el número de análisis, pues hay otros centros, incluidas las universidades, incluido el Ministerio de Agricultura y otros centros que tienen, digamos, infraestructura y experiencia para hacer los análisis de PCR. Estamos nosotros incluso, como decir, en la banca, ¿no? Esperando que si eventualmente hace falta, pues también entraríamos, digamos, en esa rutina del diagnóstico. Sí. ¿Ha sido importante para ustedes el hecho de llevar una contención? Porque hemos visto que en las últimas 2 semanas ustedes ya han iniciado la semana 9. Si no me equivoco, el día viernes completaron la semana 8, porque ustedes iniciaron una semana antes que nosotros, y ya llevan un reporte de un segundo día de la semana 9, y sigue el promedio de casos entre 6 y 10, lo que pudiese reflejar una tendencia hacia un aplanamiento de curva. ¿Así lo manejan ustedes allá en Costa Rica? Sí, efectivamente. Así es como se ha venido manejando. Digamos que hay también, como sucede en muchas partes del mundo, ¿verdad? Yo percibo bastante presión para ir, digamos, abriéndonos paulatinamente. Y yo siento también que las mismas autoridades de salud, en alguna medida, vienen trabajando en la coordinación de esa apertura. Porque, digamos, virológicamente hablando, necesitamos que la población, el rebaño, vaya generando una inmunidad. Al no haber vacuna, esa inmunidad se va a generar por exposición, ¿verdad? Entonces, lo que se ha tratado es de manejar el número, digamos, posible de casos en un nivel bajo, de manera que no haya una saturación de los servicios de emergencia y no haya tampoco una saturación, digamos, de las unidades de cuidado intermedio o de cuidado intensivo. ¿Verdad? Hasta el momento todo está funcionando perfectamente. Ahora, uno observa que hay esa presión, digamos, en muchos ámbitos. Por ejemplo, el sector turismo, que es muy fuerte acá, pues prácticamente ha colapsado, ¿verdad? No hay visitantes en centros turísticos, no hay visitantes en los hoteles, las playas están vacías, es prohibido que nos acerquemos a sitios, digamos, de vacacionar que usualmente hacíamos, etcétera.
Hay presión, por ejemplo, en las actividades deportivas. Ya uno escucha a los equipos de fútbol que ya ayer empezaron a entrenar y que cuándo van a jugar, etcétera. Hay presión, digamos, en el sector industrial también, porque dependemos mucho de lo que es exportaciones, ¿verdad? Y comercio en general, también, porque muchos de los centros de comercio se han cerrado, digamos, o digamos, se mantienen durante ciertas horas del día abiertos, pero digamos, se diferencia, por ejemplo, las primeras 2 horas son para adultos mayores o personas mayores de 60 años, yo soy uno, y después tenemos para el público en general, y algunos días se cierra a las 5 de la tarde y otros días, como los fines de semana, hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Entonces, todo eso ha venido en alguna medida generando una presión, percibo yo, en el sentido de que hay que ir abriendo. Y me parece que las autoridades lo están haciendo bien. O sea, poco a poco, paso a paso, de manera que permita una exposición, insisto, de la población, pero que también se maneje bajo control en el sentido de que no haya una explosión, digamos, de casos que inunden los sistemas de salud y eventualmente no se puedan atender, digamos, aquellos casos que requieran hospitalización. Afortunadamente, repito lo que señalé antes, más del 93%, 93.5% de los casos que se han diagnosticado acá han evolucionado favorablemente, o sea, con síntomas que se han manejado en la casa, básicamente con analgésicos, antipiréticos, sin mucha inversión, digamos, desde el punto de vista de medicamentos o tratamientos, y también con un gran suceso desde el punto de vista de que se resuelven favorablemente. Algo que usted decía, doctor Jiménez, la presión por abrir industrias, deporte, turismo, etcétera. Pero antes de reabrir la economía, ¿nos podría contar, en el caso de Costa Rica, se cerró todo o se cerró a medias? ¿O qué negocios o qué tipo de negocios, qué tipo de empresas continúan abiertas y en qué condiciones? Sí, digamos que hay un cierre bastante intenso. Digamos, por ejemplo, yo trabajo en una universidad pública. Las universidades prácticamente cerraron. Por mi naturaleza, digamos, yo sigo asistiendo mediodía al trabajo, pero eso es porque manejo cultivos celulares, tengo que darle mantenimiento y mantenemos, digamos, al mínimo nuestros servicios de diagnóstico. Sin embargo, cuando yo visito mi centro de trabajo, digamos, donde hay más o menos 130 personas trabajando, yo identifico solamente 3 o 4, para darles un ejemplo, ¿verdad? Y se nos pidió a los que también tenemos, digamos, tareas docentes, que nosotros hiciéramos esa parte, de la parte teórica, digamos, de la docencia, lo hiciéramos vía, digamos, estas herramientas. Zoom, por ejemplo, o lo que llamamos nosotros el aula virtual. Bueno, pero cuando uno observa, digamos, también, por ejemplo, se ha reportado, digamos, el movimiento en las calles ha disminuido grandemente. O sea, hay días donde las calles están totalmente vacías. Lo que hemos visto es que los días que son días de pago, pues la gente sale en una gran cantidad para asistir a los supermercados y a los centros comerciales y proveerse, sobre todo de alimentos, ¿verdad? Entonces, las industrias que elaboran alimentos siguen trabajando, ¿verdad? Las industrias, digamos, que comercializan alimentos siguen trabajando, pero muchas empresas con el comercio tradicional de tipo tienda, de tipo almacén, que no son alimentos, la mayor parte de eso está cerrado, ¿verdad? Eso está cerrado. Todo lo que es turismo está prácticamente cerrado también. Entonces, digamos, hay muy poco movimiento. Yo lo percibo porque incluso recorriendo la misma distancia de mi casa a mi centro de trabajo, los 5 días laborables, por ejemplo, yo gasto menos del combustible que yo gastaba antes. O sea, prácticamente con una compra de combustible, por ejemplo, que hice hoy, yo tengo 2 semanas, cuando antes hacía una semana, ¿verdad? Más o menos de gasto. ¿Y por qué es eso? Simplemente porque hay menos carros en las calles, hay menos contaminación, digamos,
ahí como con un efecto positivo. Pero sí es necesario, me parece a mí, sin ser economista, que tiene que irse dando paulatinamente esa apertura de una manera controlada que nos permita, digámoslo así, insisto, esa exposición, pero también que nos permita el manejo oportuno y adecuado de los casos que médicamente lo requieran. ¿Los restaurantes están abiertos? Muy pocos, porque tienen que, digamos, la mayor parte había cerrado y ahora se están dando directrices precisamente para que inicien, pero que inicien con aforos muy bajos, digamos de un 30%. Entonces, la misma gente de los restaurantes se está quejando que con ese número de clientes que van a atender, mejor no abren, porque significa muchas pérdidas para ellos, ¿verdad? O sea, yo creo que todos tenemos que poner un poquito nosotros, de poder encontrar ese equilibrio que nos dé, digamos, insisto, esa posible exposición, pero tampoco una saturación de los sistemas de salud. ¿La circulación de lunes a viernes o de lunes a domingo está restringida? Está restringida por el número de placa. Insisto, los vehículos que transportan alimentos, que distribuyen alimentos, ellos circulan prácticamente en forma libre. Pero los ciudadanos, digamos, que manejamos nuestro vehículo y para ir a alguna actividad o para ir al trabajo, en mi caso, yo, digamos, las placas, los días lunes, las placas terminadas en 1 en 2, el día martes en 3 y 4, la mía termina en 4, el día miércoles en 5 y 6 y ahí sucesivamente. Eso se amplió, antes era únicamente para ingresar, digamos, al área central de San José, hoy día es para todo el país, ¿ya? Entonces eso le da un impacto, es algo que ya conocíamos, solamente que ahora como que las reglas del juego son más grandes, digamos, abarcan la totalidad del país. Y lo otro es, en horas de la noche no podemos circular nadie hasta las 5 de la mañana en que vuelve a abrirse todo. Y los fines de semana, que antes no había restricción, ahora los hay. Los carros cuya placa termina en número par no pueden circular los días sábados. Y las que terminan en placa impar no pueden circular los días domingos, ¿verdad? Eso es nuevo, pero digamos, es más o menos la misma dinámica que ya conocíamos. Yo creo que en términos generales ha funcionado. Siempre se hacen partes, boletas de infracción, y hay alguna gente que quiere, nosotros decimos, supongo que allá lo dicen similar, jugar de vivo, ¿verdad? Pero yo insisto, la mayor parte de la gente está acatando las disposiciones. Bien. Doctor Carlos Jiménez, ya regresamos con usted en Alajuela, Costa Rica. Doctor Jorge Panameño está en San Salvador. Doctor, gracias por esperarnos unos minutos. ¿Qué podría compartirnos de la experiencia en El Salvador, doctor? El Salvador comienza a tomar medidas tempranamente en el mes de enero. Se decreta en primer lugar un estado de alerta generalizada al 20 de enero y posteriormente se van implementando progresivamente una serie de medidas encuadradas lo que dentro de la fase de contención. Se comenzó inicialmente con una restricción desde y hacia zonas donde había circulación comunitaria activa, particular comenzando con China, República Popular de China, y luego según donde se fueron instalando los otros focos de circulación de esta naturaleza, Italia, Irán. Posteriormente se comienza a restringir la entrada de salvadoreños, de toda persona entrando al país, salvadoreños o extranjeros, y haciendo con que entrara a periodo de cuarentena a todos los viajeros. Y finalmente, luego se cierra el aeropuerto y finalmente el 21 de marzo se decreta una cuarentena domiciliar obligatoria. Entonces se tomaron tempranamente medidas drásticas y esto hizo con que nuestro primer caso surgiera ya en el mes de marzo, ya avanzando, ya bien avanzada la pandemia. Y desde ese tiempo nuestra incidencia ha sido lo que ustedes han visto. Y entonces eso dio algún tiempo para hacer algunos preparativos
y en este momento ya tenemos aproximadamente unos 9 días de haber ingresado a la segunda fase, que ya tenemos transmisión comunitaria activa, y en donde en este momento nos encontramos en la fase de aceleración de la curva epidemiológica. Diría yo que las medidas de la fase de contención fueron tomadas tempranamente, en forma oportuna y con seriedad, y esto ha hecho con que el número de casos no haya sido dentro de lo que las predicciones estadísticas y epidemiológicas habían proyectado para estos días. Entonces, hemos tenido una curva bastante menos pronunciada en el número de casos que en otros países, por ejemplo, comparándonos con lo que es Panamá. Y en ese sentido, la fase de contención, me parece a mí, fue exitosa porque disminuyó el número de casos que se esperaban, y sobre todo, yo insisto siempre cuando estamos analizando esta problemática desde el punto de vista epidemiológico, que la verdadera preocupación detrás de todo esto era que se pudiera generar un número de casos graves que va a demandar de parte del sistema de salud un número de camas para cuidados especiales críticos que no esté disponible, que no se pueda ofertar. Ese realmente es digamos, el núcleo del problema en el que se ha estado trabajando. Todo el mundo ha estado orientando las medidas hacia aplanar la curva a un punto que se generen el menor número posible de estos casos. Y en ese sentido, ustedes pueden ver que el número de pacientes demandando servicios de cuidados intensivos en este país no ha sido muy grande, pero la letalidad ha ido aumentando. Tenemos 12 pacientes fallecidos, pero yo diría que en ese punto, en la primera fase de contención de la llegada de la pandemia y que su desarrollo en Salvador han sido exitosos al valorar el número por número, ¿verdad? Doctor panameño, junto con el doctor Videa seguimos muy de cerca las informaciones que está generando noche a noche el presidente Nayib Bukele, y habla de un promedio de... No estoy escuchándole muy bien. Tengo una lluvia aquí. Ha iniciado una lluvia. Si pueden aumentar el volumen, por favor. Sí. ¿Me escucha ahora, doctor panameño? ¿Hola? Sí. Sí, muy bien. Sí, le escucho. Sí, le decía que seguimos de cerca con el doctor Videa lo que informa noche a noche el presidente Bukele. Y habla sobre 1.200 pruebas. Estoy seguro que el doctor Videa le quería preguntar si estas pruebas son PCR o pruebas rápidas todas, o es una combinación. Sí. El número de pruebas, todas son PCR. PCR y Altísimo. ha ido aumentando paulatinamente, aunque nosotros, yo soy clínico, que epidemiólogo, salubrista, y hemos estado también insistiendo desde el lado como médicos antes, y también la posición del Colegio Médico de El Salvador, que por cierto, una de las respuestas que ha habido es que el Colegio Médico formó un observatorio COVID-19 del Colegio Médico para poder emitir nuestras observaciones y análisis de cómo se está llevando a cabo esta situación. El número de pruebas ha ido paulatinamente aumentando. Ahora se está haciendo aproximadamente 1.500 pruebas al día. Todas son PCR. Todavía no se practica aquí en la medición de anticuerpos. Nosotros creemos que ya es la hora de comenzar, porque hay que conocer la dinámica de cómo se comportan los anticuerpos y cómo se comporta la expresión viral. Entonces, si podemos utilizar pruebas confiables, porque ese es un tema bien interesante también. A lo largo de estos meses ha habido situaciones de calidad en todos los insumos, en el equipo de protección personal y otras cosas que en todo el mundo, incluyendo las pruebas diagnósticas. En El Salvador, quiero decirles que solamente el sistema de salud nacional público hace pruebas, no se hacen en lo privado, que es lo que estamos solicitando. Entonces todo viene de parte del sistema nacional y son todas pruebas PCR, absolutamente.
Doctor, Mil, sí. todas son pruebas PCR, lo mismo que en Costa Rica, doctor. Nos sorprende porque pensábamos, sinceramente no conocíamos la información en detalle, doctor panameño, como usted lo está dando en El Salvador, y todavía nos sorprende aún más porque en el reporte que ustedes han emitido, bueno, el gobierno emitió hace algunas horas, hablaba de la realización de 28.596 pruebas y ustedes reportaron su primer caso el 18 de marzo, por ende están iniciando la semana número 7 y han reportado hasta el momento 490 casos. De hecho, de los países que han tenido un número superior a 100 en Centroamérica, son de los que menos casos están reportando actualmente. Pienso que las medidas de contención temprana, el cerrar prácticamente fronteras antes de que existiera el primer caso, fue algo sin duda alguna beneficioso, pero en este momento les hace estar en un sistema en el cual ese número de pruebas les da una certeza de que son las 490 casos reales que ustedes tienen. ¿Cómo han hecho para seleccionar? ¿Han hecho pruebas a nivel nacional o estas pruebas se están realizando más en algunos sectores con mayor número de casos? Sí, de hecho, este número de pruebas también hay que analizar ciertas cosas. Primero, todavía son muy pocas. Algunos creemos que un mínimo para la población, en El Salvador tenemos entre 6 y 7 millones de habitantes y para la población deberíamos de llevar un mínimo de 3.000 pruebas al día. Lo que sucede y cómo se ha venido haciendo, solo casos y contactos. Hasta hace aproximadamente una semana y media se inició pruebas de carácter centinela, en donde se va a buscar en casos sospechosos en centros de salud. Pero nosotros estamos en medio de una conversación al respecto con el Estado, en donde estamos solicitando que el modelo Centinela se aumente para no solamente detectar, ir a buscar casos y contactos, porque resulta ser que cada día queda más claro que desde el punto de vista epidemiológico los pacientes asintomáticos, que son un alto porcentaje, hoy lo sabemos, algunos estudios hablan del 50% y otros hablan de mucho más que eso. Entonces, y el problema de los pacientes asintomáticos es que son los diseminadores de la infección. Entonces, de cómo se está haciendo ahora es buscando, cuando hay un caso positivo, se va a buscar a los contactos y se les hace exámenes. Todos bajo el protocolo que está usando el Estado actualmente, todos van a centros de contención. Tanto los casos, independientemente de si sean leves, moderados, o graves, o severos, o críticos, como suele llamarse también, todos se van a recluir. Nosotros no manejamos, ese es un protocolo estatal, ¿verdad? No se maneja ningún caso en forma domiciliar, ni se hace cuarentena domiciliar. Entonces, se busca en este sentido y desde hace semana y media se está haciendo vigilancia centinela en cuadros sospechosos de la enfermedad. Así es como se ha estado haciendo. Sí, sí. El número también, algunas veces hay personas que se les llega a hacer hasta 3 pruebas y algunas hasta 5 a la misma persona. O sea que no significa que hayamos chequeado 26,000 personas, sino que a veces esto podría ser menos, pero sí creemos que todavía son muy pocas pruebas y que tenemos que aumentar eso. Y sobre todo ampliar la vigilancia centinela, ¿verdad? Sí. Solo quería ese detalle, doctor Orbidea, porque aquí lo hemos planteado en Honduras con el doctor Orbidea a las autoridades sobre ese paciente positivo, asintomático en su domicilio es un verdadero riesgo. En El Salvador dice, ningún paciente está en su domicilio. ¿Correcto, doctor panameño? Así es. Todos esos 490 pacientes estuvieron en algún momento, menos los que ya fueron dados de alta porque se curaron, que son 154, pero todos estuvieron en algunos en centros de contención. Una vez que son positivos van a centros de aislamiento, que es diferente, ¿no? En los centros de contención son para cuarentena, para pacientes que no están confirmados. Y una vez confirmado es trasladado a un centro de aislamiento.
Es una situación con la que hay pláticas. Nosotros como colegio médico estamos suponiendo que se pase ya a la etapa de manejar domiciliarmente a los pacientes asintomáticos y con cuadros clínicos leves. Y aún con implementar también la cuarentena domiciliar. Aquí nadie hace cuarentena domiciliar, van directamente a un centro de contención en donde se cumplen los periodos de cuarentena, ¿verdad? Sí. Así es como se hace actualmente en Salvador. Entendemos, doctor panameño, que cuando la pandemia viene iniciando en un país, permite pues emplear algunos tratamientos que posteriormente, algunos manejos podríamos decir, que posteriormente irán cambiando en función de la demanda que hay. Pero mientras exista la posibilidad, creo que la estrategia les está dando como resultado que ustedes tienen una letalidad al día de hoy del 2.24%. Entonces, nos está dando a entender usted que el abordaje temprano y la identificación temprana trae consigo el tratamiento. Tal vez si nos pudiese compartir al pueblo hondureño que lo ve y lo escucha en esta noche en relación al tratamiento. Nosotros tenemos acá un esquema ya empleado en base a tratamiento con el protocolo con hidroxicloroquina, la acitromicina, ivermectina, el microdacin. Utilizamos también el zinc dentro del esquema del paciente que ya se ha diagnosticado con COVID-19 y donde también se ha podido establecer algunos síntomas, como ya son los clásicos, y se le ha planteado el inicio de tratamiento. Eso lo venimos haciendo hace algunos días, pero en nuestro país ya tenemos 8 semanas y no se estaba bajo esa estrategia. Permítame un momentito, doctor panameño, por favor. Un momentito, doctor panameño, en El Salvador, doctor Jiménez en Alajuela, en Costa Rica, doctor Vidal aquí en el estudio, tengo que ir a un corte comercial. Listo. Ya regresamos, ya volvemos.